Y poneme la presentación. Listo. Y ahí poner la presentación. Aquí tenés más. Y ahí para presentar en vista. Y si le das doble clic, ¿no? Ah, un PDF. Sí. Ahí está. Listo. Esto tiene que estar atento. ¿No? Sí. Y esto me lo llevo si no te molesta haciendo clic acá. Bueno, me puse a trabajar en la clase de hoy y traté de hacer la mezcla de los dos lenguajes, tanto de Python como Java. Y fue bastante difícil de entender. Así que lo que pensé es, vemos primero en Python, después la clase que viene vemos los conceptos otra vez con Java, y después vemos la diferencia entre ambos. ¿Sí? Una tercera clase. ¿Qué significa? Ah, yo quiero hacer Java, entonces ahora me levanto y me voy. No, no sirve. ¿Sí? La idea de que estemos viendo los dos lenguajes es porque les sirve a ustedes ver los conceptos teóricos desde dos puntos de vista distintos. ¿Sí? Y eso es lo que más les va a aportar a ustedes. Mañana agarran PHP y quieren trabajar con objetos, porque quieren hacer programación web, van a poder hacerlo de la forma correcta. ¿Sí? Porque entienden cuál es el concepto aplicado en diferentes lenguajes. ¿Sí? La unidad 2 es del paradigma orientado a objetos, clases y objetos. Un poco ya lo venimos viendo, ¿sí? Vamos a repetir 50.000 veces lo mismo hasta que se les haga familiar y entiendan qué es lo que estamos hablando. Genial. Esto empieza con un quote, una cita. Dice, enviar mensajes entre objetos para simular una evolución temporal de un conjunto de fenómenos de la vida real. Eso resume básicamente toda la clase anterior, muy someramente, ¿sí? Pero hace énfasis en que el paradigma que estamos aprendiendo ahora es una analogía más cercana al mundo real, ¿sí? Donde tenemos objetos o entidades que hacen una función, que tienen un estado, y a través de comunicaciones entre ellos, ese estado cambia, ¿sí? Bien, acá nos dice que el éxito del paradigma es la importancia de conceptos, de los conceptos. Se construye primero, se diseña, se analiza y se diseña pensando en qué entidades vas a necesitar representar, en qué clases, qué objetos vamos a tener, ¿sí? Y después lo programamos, pero eso es un segundo plano, es un segundo paso. ¿Qué conceptos son los importantes? El paradigma tiene 4 pilares, ¿sí? En cualquier libro que agarren de los que yo les mostré no les mostré, pero que está en el campus, todos van a empezar explicando estas 4 cosas, ¿sí? Que es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Esta es la segunda pregunta del final, básicamente. Primero les pregunto qué es un paradigma y cómo cambió lo que venían viendo con ADA con respecto a orientado a objetos. Y después les pregunto esto, ¿cuáles son los 4 pilares y qué es cada uno? ¿Sí? Así que vayan anotando ahí. Vamos a empezar viendo abstracción, encapsulamiento y herencia de polimorfismo, están en la tercera unidad. ¿Qué entienden por abstracción? Escuché por ahí que vos habías dicho que lo habías respondido en un final, hace poco. Me lo preguntaron que era la separación de la parte lógica. En nada lo vimos así, que era la separación de la parte lógica, la implementación de algo. Separación bueno, puede ser, sí. Abstracción es un concepto muy amplio, ¿sí? Ya sea desde la misma palabra como también desde la parte de programación que ustedes se van a encontrar en esta cursada. La más fácil de entender es algo similar a lo que decía su compañero, pero fíjense este ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos un mapa que nos muestra cierta información, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, y lo que sí, Uruguay y demás. Y quizás las capitales o algo así. Si uno le va haciendo zoom, va mostrando información más detallada, y si uno le va haciendo más zoom aún, le va mostrando más información detallada. Por ejemplo, acá debería estar la universidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Fíjense, si nosotros pusiéramos toda la información
a nivel de provincias, por sobre todo el país, sobre todo el subcontinente, ¿sí? ¿Qué sucede? No se entiende nada, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo ahí entonces? Una abstracción de lo que en realidad hay, a algo que llegue a un punto que es entendible y que me interesa, ¿sí? Si yo estoy viendo el mapa en este tamaño, significa que no me está interesando saber dónde está la universidad, por ejemplo. ¿Lo ven a eso? Ese proceso de poder dejar de lado lo que no me está interesando en ese momento se llama abstracción. Y ese proceso que ustedes hacen cuando empiezan a pensar un programa o una solución a un problema. Del mundo real hay una entidad, la entidad alumno, me voy a cansar de decirle la entidad alumno, del cual solamente ustedes van a tener las características que me interesan a mí. Ya sea el estado, para definir el estado, qué variables va a tener y qué métodos va a tener esa clase. Y las instancias posibles. Fíjense, a medida que nos vamos acercando a otro objetivo, ¿cuál es el objetivo? Un lugar más acotado en el espacio, ¿sí? Aparece nueva información, es más específica, caballos locales y demás. Pero a medida que nos alejamos, esto se abstrae, se omite y hay más espacio. No hay espacio para mostrar tanta información, ¿sí? La vida real, más allá de la programación, ustedes se abstraen, nos abstraemos constantemente. Por ejemplo, no estamos escuchando lo que están hablando afuera, espero. Si no, estamos prestando atención acá, ¿no? Bueno, siempre estos conceptos que estamos viendo acá traten de relacionarlo con cosas que les suceden a ustedes, que ya saben que existen, y todo tiene sentido, ¿sí? Que la gente que empezó a pensar este paradigma haya utilizado la palabra abstracción no es que lo inventaron ellos, ¿sí? Tiene un sentido. Esto ya para ver cómo estudiar y demás esta materia y todo lo demás. Cuando usas una computadora no estás al tanto de bien cómo está haciendo el cálculo por dentro. Quizás ustedes sí, está bueno saberlo. Lo estudiamos. Bueno, cuando manejamos un auto, ¿sí? Sabemos que lo simple, ¿sí? Lo que necesitas saber en ese momento. Y ahí les dejé una definición que quizás ustedes me la repiten en el final, pero yo les voy a hacer preguntas un poco más sobre eso, ¿sí? Para ver si lo entienden o no. Dice, una abstracción es la supresión u ocultación deliberada de algunos detalles de un proceso o artefacto con el fin de resaltar más claramente otros aspectos, detalles o estructuras. ¿Qué resaltamos? Lo que nos interesa, ¿sí? En eso consistía también el práctico 1, que Ale y Luis estaban tratando de explicarles en la primera clase, ¿sí? ¿Qué sucede? En el afán de empezar a explicar un montón de cosas, divergió en explicar cosas, que está bueno, suma, pero recuerden que tienen que hacer el práctico 1, el 2, el 3, porque decir. Bueno, esta imagen no estoy seguro de dónde salió, yo la vengo viendo desde que estaba en ese lugar, y es un buen ejemplo, ¿sí? La mujer tiene una imagen que representa al gato para ella, que es la mascota, en la cual lo acaricia y demás, pero sin embargo una veterinaria lo que está viendo es el estado del gato, ¿sí? Para ello es importante el estado de la salud del gato, para ella también, pero no sabe bien qué es lo que está sucediendo dentro. ¿No se entra en juego el punto de vista? Siempre, siempre. Y en este caso, desde el punto en que estamos diseñando el sistema, ¿cuáles son los requerimientos del sistema que queremos dar solución? ¿Cuáles son los problemas? ¿No? Van a ver que el concepto de abstracción va a empezar a figurar en muchísimas partes, ¿sí? No solamente cuando estamos pensando en qué clase vamos a hacer, ¿sí? ¿Recuerdan que vimos una especie de árbol invertido que tenía la relación que había entre herencias de clases? Bueno, ahí ¿qué sucede? A medida que más alto estás en ese árbol, es más abstracto, ¿sí? Pero ya el concepto de abstracción no hace referencia a esto de solucionar un problema, ¿sí? O de estar representando una entidad, es otra cosa, ¿sí?
Es una relación de comparación de las clases superiores con las inferiores. Las inferiores van a ser más específicas, las más altas más abstractas. A mí me sirve pensar también en el arte, ¿sí? Cuando ven un cuadro que es más abstracto, que no tiene formas definidas, se dan cuenta que está tratando de representar algo mucho más abstracto, justamente, ¿sí? Una emoción o algo así, ¿sí? Pero si ves algo dibujado, algo más definido, más realista, es más específico. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablamos de abstracciones, que es un poco lo que le mencionaba la clase pasada, eh, al momento de evolucionar, por así decirlo, en lo que es la programación, fíjense que lo que más se fue acentuando es la abstracción. ¿Sí? En un principio estábamos muy ligados a lo que es el código máquina del 1 y 0, que es como el hardware que trabaja. Pero a medida que me incluyo, que iban desarrollando lenguajes de programación, lo que se iba añadiendo es abstracciones, ¿sí? Ahora, lo que quizás un código en máquina de unos y ceros, de un tamaño considerable a la lectura, representaba mover un valor de un registro a otro, después pasó a ser una abstracción simple que significaba MOV, move. ¿Sí? Eso es fácil de entender. Ténganlo en cuenta igual. También, otra ventaja que vamos a ver ahora con Python y con Java es que uno es un poco más abstracto que el otro. Se van a dar cuenta cuando comparemos el código. Bien, código máquina, lenguajes ensambladores, lenguajes con el paradigma procedural, ¿sí? Fíjense que esto ya es un poco más complejo, pero sin embargo no significa que tenga menos código a nivel más básico, ¿sí? Y después surgieron los lenguajes orientados a objetos. Fíjense ahí, quizás no es tanto el tamaño en código, sino es más bien cómo nos pensamos en la solución del problema, entre uno y otro. ¿Sí? Fíjense también que quizás cuando estén programando, van a decir, bueno, pero yo tengo la misma cantidad de código, estoy también haciendo funciones, también estoy haciendo procedimientos, estoy haciendo variables, que son los estados. No está la principal diferencia ahí, está la principal diferencia en la definición de las cosas. ¿Sí? Y bueno, después esto sigue, ¿sí? Además está desactualizado. Pero fíjense que eh, al poder tener estas abstracciones que son las clases del mundo real, podemos hacer modelados con UML, básicamente. Bien. No. A esta altura, bueno, un poco lo que le dije en voz alta recién. ¿Sí? Centrado en funciones, el programador se enfoca en cómo la tarea va a ser cumplida. Tanto el ensamblador como el procedural. ¿Sí? Hacemos funciones y vemos qué transforma, qué datos se transforman. Luego, de un punto intermedio surgieron los módulos y los tabs, que es lo que ustedes hicieron con las listas, los árboles y demás. ¿Sí? Que es un punto de vista más enfocado al dato y luego evoluciona un poco más y se empieza a centrar en servicios. ¿Sí? ¿Por qué servicios? ¿Se les ocurre por qué puede ser servicios? ¿Qué hacen los objetos entre sí? Se comunican. Entonces, se puede pensar como que ese objeto está brindando un servicio. ¿Sí? A eso hace referencia. ¿Ustedes me dicen el tiempo? Sí, queda 20 minutos. Clases. Ya vimos que es una clase, ¿no? ¿Ya quedó claro? ¿Tienen dudas de clases? Bien. ¿Qué diferencia encontraba entre clase y objeto? El objeto es una instancia de la clase. El- La clase es como el molde. Perfecto. Instancia significa que eso que está definido en la clase pasa a tener un espacio de memoria, ¿sí? En donde los atributos tienen ahora un valor específico. ¿Sí? ¿Ven esa diferencia? Yo escribo la clase y cuando corro el programa se empiezan a crear los objetos en base a lo que yo programé.
Una cosa es un concepto que está en tiempo de programación y el otro en tiempo de ejecución. ¿Está? ¿Se llega a ver bien eso? O más o menos. Bueno, ya sobre el final me dicen que sí, así que... Pero uno solo me está diciendo. ¿Los demás ven bien o no? ¿Sí? Contesten, ¿eh? Ustedes tienen el punto de vista de que me están viendo a mí, nomás, y yo quedo esperando ahí, y ustedes están esperando que otro conteste, ¿no? Pero yo veo todo un aula de gente en silencio. Yo digo, ¿qué está pasando? Es como chocante, ¿sí? Eh, Fíjense, esto es Python. ¿Alguno ya trabajó con Python? ¿Una sola mano? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bien. ¿Qué hicieron? Cinco. Ah, ¿pero por cuenta propia o porque tuviste alguien que te orientó en eso? Hice un curso y el trabajo final era justamente desarrollar una página web con un frontend muy rústico, por así decirlo. Sí. Pero lo que se evaluaba era justamente un backend hecho con justamente el paradigma de orientado a objetos. Bien. ¿Los demás fue algo similar? ¿Un curso? ¿Lo vieron en secundaria? ¿Por cuenta propia? Ajá. Bien. Bien. ¿Lo mismo? Cuando hice el curso de ciencia de datos esta semana, ahí lo sé. Ah, más o menos. Bien. Pues, ¿eso cuándo fue? O hace un año. Un montón. Bueno, bien. Fíjense la diferencia que hay entre hacer un curso y quizás hacer la carrera en sí. Acá le vamos a enseñar lo que es el paradigma orientado a objetos. En los cursos les enseñan a hacer ciertas cosas con un lenguaje de programación. Ahí está la diferencia que ustedes van a tener cuando salgan de acá por sobre alguien que aprendió a hacer algo específico. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Para que valoren el esfuerzo que están haciendo ahora. A eso voy. Bueno, este código es bastante chiquito, ¿sí? Tenemos la definición de una clase que se llama cuenta corriente. El primer método es el constructor, ¿sí? Fíjense ya a simple vista que es más chico el código, por así decirlo. Si pensáramos un supuesto equivalente a Java, ¿sí? Ya en la definición de la clase, fíjense que ya no hay declaradores de divisibilidad, ¿sí? Fíjense también que, por ejemplo, en Java teníamos en un principio un montón de líneas que decían, bueno, esta va a ser el private, string, nombre, .com, ¿sí? Y toda una serie el estado, ¿sí? Los atributos de la clase. Acá no tanto. Acá, por ejemplo, si yo quisiera en el medio del código crear una nueva variable, se va a crear, ¿sí? Y no significa que esté solamente perteneciendo al método este, sino que pertenece a la clase en sí, al, al objeto. Bueno, constructor, fíjense, el método se llama guión bajo, init, guión bajo, ¿sí? Todos los métodos empiezan con def y después en los parámetros, lo que le sigue al encabezado son los parámetros. El primero, si queremos que el método sea de clase, de la instancia, ¿sí? ¿Qué significa la instancia? Significa que necesito empezar un coso, ¿sí? Marcado. Significa que necesito hacer un objeto primero para poder acceder a ese atributo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en otra parte del código voy a necesitar hacer un new. ¿New qué? Fuente corriente. ¿Sí? Y acá los parámetros que necesito. Y esto, no sé, estará cc, ¿sí? Y ahí sí recibimos de aparecer cc, nombre, ¿sí? Nombre y bueno, lo que yo quiero hacer con eso, para acceder. Quizás si se los cuento así suena medio redundante, pero pueden existir variables que son de clase, en las cuales no harían falta hacer un objeto de eso, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ahora poner en práctica.
Constructor, entonces, un objeto de cuenta corriente va a ejecutar este método cuando yo creo un nuevo objeto y va a darle valores que les paso por parámetro a esos atributos. ¿Sí? Bien, fíjense la diferencia acá. Para hacer referencia al atributo de la instancia, hay que anteponer self punto. ¿Sí? En Java es this punto. Y para hacer referencia al parámetro, nombre, en este caso sin el self. Otro detalle acá, si queremos un valor por defecto, ponemos el igual y el valor por defecto. ¿Sí? Entonces, eso yo lo podría llamar con, no sé, cuenta corriente de Pedro, ¿sí? Y funcionaría. O podría hacer lo mismo y poner el de Pedro. ¿Y qué más decía ahí? Saldo. Y empezar con, no sé, 700 pesos. ¿Sí? Hay una sobrecarga ahí. Una pregunta, profe. Cuando declarás directamente, por ejemplo, saldo igual a cero, a la hora de crear un objeto, no necesitas inicializar esa variable tampoco. Lo está haciendo. Solo que cuando yo lo llamo sin el parámetro, está tomando el valor que está acá. ¿Sí? Acá está haciendo la asignación. Y si le agregas un valor, le va a agregar un valor. Si le agregas un valor, ¿cómo? Inicializar con un valor. Lo está haciendo. Esta asignación es una inicialización. ¿Sí? Si viene solamente con un nombre, va a tomar el valor por defecto, que acá tiene, igual a 0. ¿Sí? Y si no, no. Pero sigue teniendo valor. ¿Sí? Entonces, yo no entiendo qué es ese. CC es el identificador del objeto. Yo acá después en el resto del código voy a hacer cc punto y puedo obtener métodos o atributos. Bien, y después tenemos dos métodos, ¿sí? Siendo una cuenta corriente podemos depositar y retirar. El encabezado sigue siendo lo mismo, ¿sí? Fíjense que todos los métodos acá tienen una referencia a sí mismo, al objeto, ¿sí? Eso es importante, porque si no está, no va a ser un método de la instancia, va a ser un método de clase, ¿sí? Que no puedo usar afuera de este código. ¿Se van a recordar? Para que cuando yo cree un objeto de esta clase cuenta corriente quiera ejecutar el método depositar o retirar, va a hacer falta que diga el self, ¿sí? En el método. ¿Tá? Si no lo entienden, no se preocupen. Todo esto se entiende más fácil cuando empiezan a programar, de hecho. Y cuando empiezan a, por ejemplo, bueno, a ver qué pasa si no ponía self, lo saco mientras estoy programando y vemos qué pasa. ¿Sí? Tengo un archivito de... que les dejo ahora, si lo quieren ir viendo, cuando tengamos el break, que hace un repaso de lo más básico, ¿sí? De cómo son las sentencias estas de selección, de iteración, de definición de métodos y demás. Y también les hice un archivo como especie de tarea o actividad para que puedan practicar eso. ¿Sí? Cosas que no involucran objetos. Cosas que involucran cosas que ustedes ya saben de ADA, pero cómo hacerlos en Python. Tengan en cuenta que si lo hacen, después lo van a tener. Y cuando llegue el momento de decir, ¿cómo es que hacía, no sé, un arreglo en Python? Van a poder ver eso y decir, así, listo. ¿Sí? Bueno, fíjense, una clase con un constructor con 3 métodos, ¿sí? Donde un método es un getter. ¿Se acuerdan que era un getter? Get, de obtener. ¿Sí? Que lo que hace es devolver el valor de saldo, ¿sí? Que está acá. Python es un poco más sencillo en lo que es su ejecución, más que nada, porque fíjense, esto que está acá es lo que en Java estaría dentro de un método main, ¿sí? Entonces yo le voy a ejecutar este código, se ejecuta esto, sí, pero la primera sentencia va a ser esta, ¿sí? Entonces, cuenta corriente Juana de tal valor, ¿sí? Y lo asigna acá. Y después imprime el valor del nombre. Fíjense acá, como no tenemos el tema este de private, public y protected, yo puedo hacer cuenta.nombre y puedo acceder a esto que está acá. ¿Lo ven? En Java eso no sucedería. Si nombre estuviese en privado. También puedo usar un getter, que es esto que está acá, ¿sí? Cuenta.getSaldo como método. Y puedo después trabajar con el punto.
Cuenta punto depositar, cuenta punto retirar, cuenta punto retirar. ¿Está? Y después puedo imprimir el saldo. Bueno. ¿Tienen alguna duda de lo que se ve acá? Sí, Acá en vez de usar el get result, igual podríamos acceder directamente a la de uso. podrías. Igual lo correcto es lo otro. Exacto. Porque es importante que vean este tipo de cosas así. Está a propósito, claro. Porque ustedes se van a encontrar con código de todo tipo. ¿Sí? Y van a decir, no, pero esto está mal. Y después le van a decir, quizás, le van a contestar, imagínense, me los imagino viendo una consulta en Stack Overflow diciendo, no, esto está mal porque le falta el método. Y no, no está mal. Solamente es distinto, ¿sí? Recuerden, Python es un lenguaje, Python y Java son lenguajes de programación que manejan varios paradigmas, ¿sí? Y eso trae sus consecuencias. Bueno, sigamos. Creo que tengo el código de esto, después se los paso. Igual es bastante sencillo. Las clases deben ser altamente cohesivas, ¿sí? Significa que no debería de tener más funcionalidades de lo que una cuenta corriente, por ejemplo, deba tener, ¿sí? Cuenta corriente no debería tener, por ejemplo, el seteo de el DNI del cliente, ¿sí? No, tiene que estar eso. Un objeto cliente, ¿no? Bien. Los datos, o sea, el estado y el comportamiento tienen que ser que estén relacionados entre sí, ¿sí? Después, mínimamente acoplada, lo que dice es, bueno, estos objetos se van a empezar a comunicar, ¿no? Es el objetivo también, ¿no? Que se comuniquen. Pero esa comunicación no tiene que estar tan anidada. Si está muy anidada, empezamos a tener mucha dependencia de esta clase con respecto a todos los demás, ¿sí? Entonces, a más encapsulado esté, más funcional después va a ser que yo agarre esta clase, la ponga en otro programa y la pueda reutilizar, ¿sí? Eso está, ¿se ve fácil? ¿Sí? Y encapsulada, ¿sí? Que puede retener su información y que no está siendo manipulada por otras entidades afuera. Esto es a lo que se apunta, ¿sí? Altamente cohesiva, mínimamente acoplada. Y que esté encapsulado. Pero es inevitable que sí haya comunicación entre objetos, es lo que queremos hacer también, pero que no haya una anidación muy grande, ¿sí? Eso causaría problemas. Entonces, esto es deseable, no obligatorio. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Bien. Son situaciones difíciles de lograr también. Bien, encapsulamiento creo que queda bastante claro. ¿Cómo logramos encapsulamiento en una clase? Bien. ¿Qué más podríamos poner o no hacer visible hacia afuera de esa clase? Métodos. Fíjense, acá empezamos a ver también el concepto de abstracción, pero no visto desde el punto de vista del programador que está modelando el sistema, sino desde una clase que está solamente viendo algo limitado de otra clase, ¿sí? Se abstrae de cómo lo está implementando. Fíjense, hay otro significado más para abstracción. Si bien es más o menos similar, el punto de vista cambia. Bien, consiste en combinar datos y comportamiento de un paquete, ocultar los detalles en la intención del usuario y objeto. Bien, oculta lo que hace un objeto del mundo exterior, ¿sí? Bueno, esto también es una buena ayuda de memoria. Una clase se puede ver como una caja negra, ¿sí? ¿Tienen el concepto de testing de caja blanca, caja negra? ¿No? Alguien que testea en blanco, pero si tienen una caja blanca, lo que va haciendo es el paso a paso, ve el código y dice, bueno, acá está el error, o va testeando eso, ¿sí? Alguien de caja negra que dice, bueno, voy a probar con un string, voy a probar con un entero, y va analizando la salida. Y ahí evalúa si anda o no. ¿Está? Bueno, tienen que ver la clase como una caja negra, que le pides una cosa y hace otra, ¿sí?
Bueno, hay algunas otras diferencias que tienen que tomar en cuenta de objeto, ¿sí? De objeto y clase. La clase es la plantilla y el objeto es la instancia de esa clase, ¿sí? El objeto, y esta sumatoria es importante que la tengan, un objeto está compuesto por el estado, que es los valores que tiene asignados sus atributos, tiene un comportamiento, que son los métodos, y tiene una identidad, que hasta ahora creo que no habíamos visto eso. O sí, sí lo mencioné. Bueno, cuando yo instancio esa cuenta corriente, sí, suponemos que estamos en memoria. Voy a hacer el dibujito de arquitectura. Estamos en memoria, ¿no? Yo instancio acá y tengo, por ejemplo, CC. ¿Sí? Esto es como un puntero hacia la memoria del objeto que estoy instanciando, ¿sí? Y acá voy a tener el objeto que se llama Pedro, Pedro, y 700 pesos. Bien, fíjense, la clase es el código, el objeto es esto que está acá metido acá dentro, ¿sí? Para que sea más fácil de entender. Y nosotros pusimos estas dos cosas, pero Java o Python o cualquier otro lenguaje lo que va a hacer es asignar un string bastante largo. O sea, imagínense que adentro también tenemos, no sé, 1 SC, 2, 4, 7, bla, bla, bla. Un numeral, lo que sea, un arroba, ¿sí? Eso les va a suceder quizás que quieran hacer un print de CC pensando que va a imprimir Pedro y 700, pero va a imprimir esto, ¿sí? Así que atentos a eso. Eso es el identificador único, ¿sí? 2 minutos. Les decía que Python no tiene modificadores de visibilidad, o sea que no tiene un private, no tiene un public ni un protected, pero la comunidad de programadores lo necesitaba de alguna forma, entonces lo que hizo fue una convención, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el programador tenía la intención de que ese atributo o método sea público, lo que va a hacer es anteponer un guión bajo, ¿sí? Si quiero que sea protegido, va a poner guión bajo como prefijo. ¿No tiene? Este tiene. Listo, ahí está. De nuevo, para que no quede mal la grabación. Público sin nada abajo, ¿sí? Como lo venimos manejando. Protegido con un guión bajo y private con 2 guiones bajos. ¿Sí? Creo que si tratan de acceder desde fuera de la clase a algo que está así, con estos guión bajos, también les va a decir algo en la ejecución, pero no recuerdo bien. ¿Sí? Entonces, Python no limita esto, la visibilidad está planteada como una convención de nombres. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque no está pensado Python solamente para orientar objetos, sino para otros paradigmas. ¿Sí? Funcional, procedural. No sé si otros más. Ya estamos. Veremos pues. 18. ¿Sí? Si quieren salir, comprar, cenar el termo de agua. Ya lo tuvo por acá. Esto dejamos así, después lo cortamos. ¿Qué queda grabando igual? Sí.
pasa nada. A mi zapatilla que Qué grande, profe, me estaba esperando. Que sea la última vez. Bien, continuamos. ¿Seguimos? Antes terminamos, más tiempo le dejo después para hablar. ¿Me molesta ahí? No, sí. Nos armamos ciber acá. vamos a tener que hacer una zapatilla para la zapatilla. Sí, hasta el fondo. ¿Estamos? Bueno, ¿seguimos? Bien. Qué bueno que discutan tanto de este código. Ahora, hablemoslo entre todos, ¿sí? Estamos hablando de visibilidad en Python. Entonces, este sería un ejemplo bastante básico y bastante directo, ¿sí? A las diferencias entre ellos. Clase de mi clase con un constructor que tiene tres atributos, ¿sí? Fíjense, el público sin el guión bajo, el protegido con el guión bajo y el privado con 2 guiones bajos. ¿Sí? ¿Esto está aprendido? Sí. Bueno, entonces, y también tenemos 3 métodos. Así como los atributos, también tenemos visibilidad en los métodos, ¿sí? Entonces tenemos el público, privado y protegido. Este objeto es de mi clase y lo que hace es tratar de acceder al atributo público, ¿sí? Como ya sabemos cómo accedemos, el identificador, que es OPJ, ¿sí? Punto y el atributo. Este funciona todo bien porque es público, ¿no? El segundo también, pero no está recomendado. ¿Por qué? No sé por qué no está recomendado. Fíjense, cuando es protegido, lo que sucede es que el atributo se puede ver tanto desde las subclases, de las clases que están heredando esta clase, como las que pertenecen al paquete, ¿sí? Y el tercero, este que está comentado, fíjense, Python sí le está diciendo que no deberían de poder acceder a ese valor. Así que bueno, si hacen eso van a necesitar que en este caso, si quieren acceder a esto. Un get. Perfecto. Y el get tiene que ser. Escuché público y privado. ¿Con cuál quedamos? Bien, como público o protegido. O protegido, sí. Bien. Bien. Python tiene un asunto también que fíjense, pueden hacer la referencia al objeto obj. Punto. El nombre de la clase con anteponiendo un guión bajo y después el acceso del atributo y podés entrar al valor. ¿Sí? Horrible. Y es muy poco intuitivo, así que tampoco creo que lo lleguen a hacer por error. Pero les comento que puede llegar a suceder eso si lo buscan en algún lado. ¿Sí? Bienvenido. Creo que se está grabando todo bien, así que. Tenemos también. Estamos acá, ¿no? Sí. Bueno, en las mismas 3 porciones de código que hacen referencia a lo que hicimos acá con los atributos, pero con los métodos, ¿sí? El método público, el protegido y el privado, que también tira un error. Pero también puedes acceder de la misma forma, ¿sí? Anteponiendo el nombre de la clase con un privado abajo, un protegido. Me olvidé de borrar esto. Bueno, no lo miren. Mensajes y métodos.
Esto quedó claro, ¿no? Ya se lo repetí 1000 veces. ¿No? Esto que está acá arriba es el protocolo. ¿Sí? O la forma en que yo invoco el método. Acá tenemos el nombre del método y los atributos, los parámetros. ¿Tá? Y todo lo que le sigue y lo que está dentro se llama implementación. Voy a tratar de hacer un glosario, cosa de que puedan buscar después bien esa palabra. Si alguno lo quiere hacer, lo está haciendo, me la puede pasar también. Viste que el campus tenía ahí forma de hacerlo glosario. Eso está bueno. ¿Qué significaba el self? Self en Python significa que ahí estás guardando la referencia al objeto que creaste. Quiere decir, ahora volvamos a... Es algo que tiene atributos y métodos, sí. Fíjense, si yo... No, vamos al otro, el de cuenta. Acá. Si yo acá, en vez de usar... Primero, ya de acá, de a simple vista, fíjense que podemos hacer referencia a algo que está definido en la clase, ¿sí? Acá arriba, con respecto a algo que viene por parámetro. ¿Sí? Yo acá podría tener declarada otra variable que sea saldo y no estar pisando el saldo que está acá. ¿Sí? Porque el valor del saldo que está haciendo referencia con el self está en el objeto. Acá es 700. ¿Sí? Si yo no pusiera 700 sería en primera instancia un valor dentro de este método y tendría valor solamente cuando se esté ejecutando ahí. ¿Está? Si yo le pongo self, por fuera en el main, por ejemplo, podría acceder a ese 700 que puse cuando construí el objeto. ¿Sí? Self hace referencia al objeto que se creó, a esto que está acá en memoria. Si no lo tiene, no lo es. El equivalente al this en Java. ¿Qué hay más de una clase? ¿Se compone de hacer? Si hay más de una clase, pero fíjate que estoy en este contexto, ¿sí? Tengo clase y el self que yo uso acá hace referencia al objeto que es de cuenta corriente. ¿Sí? Entonces no hay forma de hacer otro self acá. Si yo estoy haciendo cuenta caja de ahorro, por ejemplo, el otro tipo de cuenta, va a ser otro código en donde ese self va a hacer referencia a eso. ¿Sí? Bien detalle, bien ese detalle. Sí. Ella como objeto yo no le puedo usar su self a ella. Para tenerlo de una forma más sencilla. Es yo mismo. Solamente objetos. Claro, si vos lo usás, por ejemplo, acá abajo, si usás self, no tendría sentido. En este caso, el molde, cada vez que vas a utilizar un atributo o un método haciendo la clase, tienes que utilizar el self para que se referencia a la clase. Al objeto. Al objeto. Por ejemplo, acá, si quieren usar self, no tiene sentido. Porque no hay una clase acá. ¿Sí? Y el buen detalle que acaba de decir es de que en Python trabajamos con la indentación de las líneas de código. ¿Sí? Fíjense, lo que está más a la izquierda es la clase, ¿sí? Y todo lo que está por un tab hacia la derecha es lo que está contenido en la clase, ¿sí? Esta clase tiene el constructor, el método, ¿sí? Esto no pertenece a la clase. Me olvidé de decirles ese detalle, pero ¿lo entendieron igual? Bien. Esto pertenece a un main de Java, por ejemplo, pero esto es una de Python. Y también lo que tiene Python es que es cap sensitive. O sea que si yo a una variable le puse todo el nombre en minúscula y después la vuelvo a nombrar con mayúsculas, por ejemplo, Python no me lo va a tomar como que es la misma variable. Bien, eso también. Algo que me gustaría que adopten también son las convenciones, ¿sí? Que tiene el programador para trabajar con este lenguaje, con este y con Java, ¿sí? Los métodos empiezan con minúscula, las palabras se dividen con guión bajo en Python,
¿sí? En Java son camel case, o sea, no, snake case o camel case. Camel case, que es get y S con mayúsculas, salto, ¿sí? Acá no, este sí es snake case, que tiene esto unidos con guiones bajos. Los atributos también con minúscula, las clases con mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no podemos diferenciar a simple vista qué es qué, ¿sí? Yo puedo diferenciar acá, que estoy haciendo referencia a la clase, al constructor de la clase, pero si yo pongo cuenta corriente con minúscula, ¿qué es? ¿Es una variable? ¿Es una clase? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Se entendió lo de self? Es un concepto chocante, porque no lo manejaron, pero es básico e importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Para qué hacemos todo esto de público, privado, protegido? Es esconder, encapsular los servicios. Bien. Hay particularidades con Python, ¿sí? Bueno, justamente acá hay un detalle no muy estirado, pero de qué es el self, ¿sí? En los métodos, cuando estamos definiendo la clase, el self hace referencia a los parámetros de la instancia, ¿sí? A los valores de la instancia, ¿sí? A los atributos o el estado del objeto que estoy manejando. En cambio, si un método tiene un parámetro que dice CLS, estoy hablando de un atributo que está definido en la clase. ¿Qué quiere decir? Sería un poco como estaban trabajando con ADA, ¿sí? En donde el valor es el que está allá arriba, en este caso. ¿Lo ven allá? Debajo de class. Class, atributo clase, un atributo de clase. ¿Sí? Entonces yo, para acceder a ese valor, no puedo hacer self punto. Porque ese valor no fue definido en el constructor. No está dentro del init. ¿Lo ven? Está definido ahí arriba. Y para acceder a eso tengo que hacer cls.attr clase. ¿Sí? ¿Qué querés decir? Sí. Recuerden, la clase es el molde de todos los objetos. Si yo tengo algo que es de la clase, todos los objetos van a tener ese mismo valor. ¿No ven? Es una especie de constante, pero no lo tomen como eso, ¿sí? Porque no es. constante porque se puede modificar y se modifica todas las clases. No ven, es como un atributo compartido. Pero a dos instancias yo puedo cambiarlo en una, por ejemplo, y se cambia esa sola. ¿O No. Por eso sí es una instancia. Es un atributo de la clase. Una variable, claro, una variable. Y solo se puede acceder cuando tenés esta referencia de acá, que es CLC, de un método que es un método de clase, ¿sí? Los métodos para que sea de clase va a usar este tipo de decorador, se llama, ¿sí? Tiene un arroba y class method, ¿está? Y así como tenemos class method, tenemos static method. Este no tiene ningún parámetro. Son como procedimientos o funciones que se definen como para ser de ayuda en los demás métodos, pero no más que eso. Porque no tiene referencia ni al objeto mismo, ni al self, ni a la clase. ¿Sí? No sé, una especie de validador, algo que quieran manejar solamente ahí. ¿Sí? Bueno, tanto el static method como el class method no hace falta una instancia para llamar esos métodos. ¿No ven? Por eso no tienen self. Bueno, algo más que les falta acá. Static method, siempre para funciones de utilidad, el static method. Y acá está el uso, ¿sí? Fíjense, creo un objeto de mi clase y puedo hacer objeto.método instancia, que es este que está acá, ¿sí? Que es como lo venimos viendo. Con self adentro y una ejecución de prints normal. Y puedo acceder a lo que está definido en el constructor. Después, para acceder a este método estático, no hace falta que yo cree un objeto, sino que hago mi clase con mayúsculas, ¿no ven? Punto, método estático.
Hago referencia a la clase. Fíjense también, por esto es importante que la clase esté con el mayúscula y minúscula, ¿sí? Así yo puedo a simple vista ver que esto es una clase y que no es un objeto. ¿No ven? Si esto lo pongo en minúscula también funciona, acá también funcionaría, pero no es legible. ¿Está? Al objeto, fíjense, también le puedo llamar al método de clase, no hay problema. Y también si hago referencias desde la clase. Desde ambos caminos puedo acceder. Habría que agregar algún ejercicio que les obligue a comparar eso. Porque si no se van a dar cuenta tarde de la diferencia. No sé si hay, capaz que sí. Método estático en Java. Otra vez me olvidé. Bueno, después les limpio la diapositiva. ¿Qué pasaba en ADA cuando estaban en su main y mandaban por parámetro un valor? Y en ese método hacían la modificación de este parámetro. Cuando volvían, ¿ese valor se modificó o no se modificó? Entonces, si tratamos de identificar acá ADAPS, ¿es un pass by value o por referencia? ¿Qué quiere decir? Uno copia un valor y trabaja sobre esa copia y el otro le pasa un puntero a ese valor. Bueno, no recuerdo bien cómo trabajaba. Pero bueno, la diferencia entre estos dos es lo que le acabo de decir, ¿sí? Pass by value lo que hace es, cuando llama al método, hace una copia de este valor que estaba de donde fue llamado, trabaja sobre eso y después este valor no fue modificado, no se cambió. ¿Sí? Tendría que hacer una especie de asignación nuevamente de lo que devolvió la función al valor. Es difícil de ver quizás porque por defecto ya hacen esa asignación ustedes y es como transparente. ¿Sí? Que es lo más probable que esté sucediendo. Bueno, hay lenguajes que hacen otra cosa distinta, así que le mandan una referencia, le mandan esto, ¿sí? Este puntero acá, y el método puede modificar ese valor, volver a la ejecución del método de la función que lo llamó, y esto se modificó, ¿sí? Python lo que hace es un pass by object, ¿sí? Tiene una mezcla ahí medio rara. Fíjense, hay objetos que son inmutables. Significa que al pasarlo como parámetro se crea una nueva referencia en el alcance de la función, ¿sí? Se crea acá un nuevo valor y no se modifica lo que le pasaste por acá, por el parámetro. ¿Sí? Por eso quiere decir inmutable, que no se modifica. ¿Sí? La palabra la van a ver en varios lados. Cualquier modificación resulta en la creación de un nuevo objeto no pudiendo modificar el original. Yo después te doy una copia. ¿Sí? Es como pasarle un link de Drive a alguien o pasarle una copia del archivo. Que es una buena analogía. ¿Ah? Puede ser, sí, sí. Sí. Sí, no me preocuparía tanto por si es eficiente o no, sino más bien por el resultado que estás esperando después. Es probable que vos le mandes un valor acá, trates de modificarlo en un método y después digas, pero esto no funcionó, no anduvo. Y si se ejecutó, ¿qué sucedió? Bueno, eso pasa. ¿Sí? El objeto es inmutable, se hizo una copia, se trabajó sobre ese valor, pero nunca hiciste esa asignación nuevamente para que tenga el valor que vos estabas esperando. ¿Sí? Todos estos códigos se los voy a pasar y ustedes ejecútenlo, pruébenlo. ¿Sí? ¿Qué significa el más y el igual? ¿Qué hace una asignación y un sumatorio? ¿Sí? Este más igual de no tener es igual a ese más. Es igual a eso, claro. Bien, entonces, fíjense, estos objetos inmutables son todos los métodos, todos los tipos de datos primitivos, ¿sí? El int, el float, complex, ¿sí? Las cadenas, bytebool, tuplas y demás.
En realidad son estos nomás. Así que, bueno, atento a eso. Fíjense qué sucede. Muy posiblemente que nada, ustedes lo que hayan hecho es, bueno, llamo al método modificar string, pero antes le antepongo el myString. Y ahí hace la asignación. Y no se dieron cuenta si es por preferencia o por valores, como que hace la asignación de todas formas. No está el que usamos en Java. Nosotros lo usamos flotante. Creo que no. No recuerdo. Puede ser que esté, pero pruébelo. Bueno, entonces, Python, cuando está trabajando con estos métodos, con estos tipos de datos, hace una copia. Así que no esperen que al volver, después de haber llamado a este método, ese valor se haya modificado. ¿Sí? No se modificó. Lo que tendrían que hacer es hacer la asignación acá y este método devolver el valor modificado. ¿Saben? Devolver la copia. ¿Cómo definimos qué es lo Veo ahí que hace así y todo el resto está como medio confundido. ¿Y cómo definimos qué es lo que devuelve el método en ese caso? Return, algo. Acá, por ejemplo, return S. Pero igual ahí no estás en una concatenación. ¿No? Claro. O sea, imprime hola. Veamos ese caso particular. ¿Sí? Estoy acá en mi main. Defino a mi string y le pongo hola. ¿No? Llamo al método modificar string y le mando el my string. Viene por parámetro acá, un S. Este lo modifica, no importa si lo que está haciendo, lo modifica. Entonces, ¿qué esperamos acá? Quizás esperamos que diga hola mundo, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que hizo es, este S es otro valor que se creó acá. Acá tenemos S con hola adentro y acá tenemos S con mundo. ¿Sí? Pero la asignación, este pisar la variable, nunca sucedió. ¿Sí? Acá lo que tenía que haber pasado, si yo quería que suceda eso, es mi string igual a modifica string, mi string. ¿Sí? Acá trabaja con una copia y acá es lo que estaba en su momento, el original. ¿Lo ven? Pasa que igual, o sea, yo lo que estoy haciendo la asignación del S, lo que yo creo que hace como que no se haga esa concatenación, por así decirlo, porque es como que Python, ¿viste? Cuando vos haces una concatenación así de string, como que tenés que definirlo en el mismo print, por así decirlo. Depende del objetivo que tengas. Si quieres solamente mostrarlo como un print, ahí sí no habría problema. Si yo tuviese un print acá, yo vería el hola mundo. ¿Sí? Porque este S que está acá, sí tiene hola mundo. ¿Sí? Este myString que está acá es distinto del S, es el original y nunca fue modificado. Acá modifico una copia. ¿Está? Entonces, en el caso de que yo quisiera que mi output fuera el hola mundo, yo tendría que darle el print S. Poner acá return S y acá poner mi string o lo que sea que quieras vos y hacer ese print de S. ¿El return es necesario? No podía solo poner mi string igual a eso. ¿Sí o sí tiene que ir return? Sí. Profe, pero si le pones el return en la función, ya se queda bien abajo, ¿verdad? Si le pones el return en la función acá. Claro, le pones return en ¿Acá? string, entonces Sí. ya el printeo va a ser con la mundo. No. Sí, así tiene que hacer esa asignación. A menos que acá pongas el llamado al método. Pero no estás haciendo esta asignación. ¿Sí? Bien. Ah, bueno. ¿Ah? Creo que pasé dos. Sí, son dos distintos. Ahí está. Bien. La cosa cambia cuando paso objetos. ¿Sí? Los objetos son mutables. Se pasa una referencia, ¿sí? Se pasa esto que está acá. Paso el puntero, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si yo modifico ese objeto, después ese valor sí va a estar modificado. Mi lista, por ejemplo, ¿sí? 1, 2, 3, modifico lista, le paso a la lista. Fíjense que acá no hay ningún return, ninguna asignación. Pero cuando hago el print de mi lista, sí se agregó este valor. ¿Sí? Originalmente tiene 1, 2, 3. Este método agrega un valor más, el cuarto. Y cuando imprimo, sí está, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es confuso.
otra vez va a ser fácil de entender cuando lo empiecen a practicar. De hecho, creo que yo cuando, bueno, Ángela no lo explicaba esto, o si lo explicaban, ni me acordaba. Y no sucede. Ángela, están siendo grabados. Era un poco más complicado en ese momento. Bien, constructores, ya hablamos sobre esto, ¿sí? Fíjense, se invoca automáticamente cuando el objeto es creado con el new, ¿sí? En realidad Python es quizá un poquito más complejo porque se ejecutan más cosas. Por defecto siempre llama al init, que es lo que definimos nosotros, el constructor. También existe un método que se llama new, que se llama antes que esto, y no tiene parámetro self, ¿sí? Esto es cuando ya quieren hacer cosas un poco más complicadas. ¿Sí? Una especie de meta programación de la programación. Así que eso no se quemen la cabeza con eso, lo van a ver, les digo que existe, pero no lo confundan con el que sí usamos nosotros, que es el init. ¿Sí? Y en Python no existe la sobrecarga de constructor. ¿Qué es lo que sí existe? Valores por defecto que permiten hacer estas llamadas diferenciadas. ¿Sí? Sobrecarga significa creo otro constructor con diferente cantidad de parámetros y mi objeto tiene valores ya, otro tipo de asignación. ¿Sí? Eso significa sobrecarga. Pero sí tiene este tipo de valores por defecto que me pueden llegar a permitir hacer diferentes tipos de llamadas, pero con diferente cantidad de parámetros. Porque tiene valores por defecto. ¿Sí? Pero tienen valores. Eso es lo que... También existe el concepto de destructor, que lo que hace es llamarse o ejecutarse antes de que el objeto salga de memoria. ¿Sí? Se puede usar para limpiar, para cerrar archivos, liberar recursos y demás. Creo que no lo hemos usado nosotros. Pero bueno, así como tenemos constructor, tenemos destructor. Hay lenguajes de programación, que creo que sé, que sí te obligaba a que hagas un comportamiento de destrucción del objeto. ¿Sí? Pero porque C no tenía algo que se llama garbage collector, que es lo que es como es una especie de, es un procedimiento que lo que te hace es ver por la memoria qué objeto perdió esta referencia y lo elimina de memoria. ¿Por qué? Pues nadie ya lo está utilizando. ¿Sí? Bien. Libera el puntero. Te libera la memoria. El puntero ya se eliminó antes. Bueno, cuando ya hay una referencia al objeto, se borra explícitamente con la palabra reservada del método de list. Esto si lo quieren eliminar ustedes. Pero si no, si ya eliminaron, por ejemplo, yo elimino CC acá, entonces esta línea de acá, esta flechita se va, y esto que está en memoria va a permanecer en un momento, pero eventualmente se borra. ¿Está? En Python hay una forma particular de hacer getter y setters. En Java es otro método normal, ¿sí? Pero decimos public get mi atributo y return mi atributo, ¿no? Self mi atributo. Eso en Java. Se puede hacer iguales en Python, pero así como habíamos visto el decorator anteriormente, con static y demás, también podemos usar decorators para hacer getter y setter, ¿sí? Fíjense acá, tenemos mi clase que tiene en segundo tutor mi atributo, que está privado. ¿Ven? En doble guión. Entonces, si queremos hacer un getter de eso, podemos hacer definir este método como el getter de eso de acá, ¿sí? Dice mi atributo. Fíjense que tiene el mismo nombre, sin los guiones. Lo marcas con el decorator este de acá, property, y te devuelve valor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Fíjense que se llama mi atributo, mi attr, ¿sí? Y acá igual, te permite hacer eso. Entonces te permite a vos programar como si estuvieses accediendo al atributo, pero en realidad estás pasando por el getter. ¿No? ¿No se entiende? Si yo tengo el get
atributo, pero en realidad te está recibiendo el método. No me gusta. Eso. Yo tengo get. No, vamos a hacer fácil. Nombre. ¿Sí? En Java, en Python, lo que sea. También, si hiciste esto, significa que tengo un nombre arriba, ¿no? ¿No? Este sería el getter de esto. Me permite a mí trabajar sin tener que hacer este get, ¿sí? O sea, lo está llamando, pero me evito colocar esto de acá, ¿sí? Y accedo desde el main abajo con simplemente, no sé, mi objeto, punto, nombre. ¿Sí? Si no existiera ese getter con el decorator, tendría que hacer sí o sí el llamado con get nombre. ¿Qué cambia? Me unifica la legibilidad de cómo yo estoy accediendo al atributo. ¿Sí? No más que eso. ¿Es válido las otras dos formas? Sí. Lo que sí no sería válido que vos pongas a objeto mi atributo y no tengas esto acá. No tengas el getter. Te daría el valor, efectivamente, pero no pasaría por el método. ¿Sí? Siempre es mejor tener esto. Porque además podés agregar algún otro comportamiento que sea necesario. Lo mismo pasa para los setters, ¿sí? El decorator es el nombre del atributo punto setter en el decorator, ¿sí? Y acá también, mi attr, ¿sí? Y acá viene por parámetro y lo mismo. Y el uso es el mismo, ¿sí? ¿Qué hace? Hace más legible esta parte de acá, ¿sí? Eso nomás. ¿Por qué sería importante? Quizás le pasan su código a alguien que está acostumbrado a trabajar sin orientación a objetos, no llamaría o no tendría en mente o ni siquiera sabría que existen getters y setters, y su código también funcionaría porque estaría accediendo al atributo de la forma en que está acostumbrado a hacerlo, ¿sí? Que es punto atributo. Sí. El segundo de diseñar de TR si edit ese property es lo mismo, ¿no? En la definición en la clase. Ese property es lo mismo. Sí, este está raro, porque en realidad tendría que ir por parámetro algo. ¿Sí? Está al revés esto acá. Este es el getter y este es el setter. En el comentario. ¿Sí? Está bien, Ahí sí, está. para setearlo, pero digo, si vos le pones arroba property, le pones arroba mi attr, ya sea setter o getter, es lo mismo. No, este es el set, este es el get y este es el set. Ah, pero la definición de esa primera línea. Ah, ¿esto decís vos? No, está diferenciado por el decorator, porque son distintos. Y este además tiene un parámetro, que es el que le estás tratando de asignar a este atributo. ¿Sí? Es medio mágico, pasa que por detrás eso modifica unas cosas que ustedes no ven. Claro, por eso decís que ahí debería ir un atributo, o sea, un parámetro. No, acá está. ¿Sí? Esto sería equivalente a hacer el get y que pasar el 77 o el nombre o lo que sea de acá. ¿Sí? Sí. Property solo get, mi attr.setter es el setter. ¿Sí? Si lo hacen de otra forma, también está bien, no hay problema. Esto es para que entiendan si se encuentran con un código así o si lo quieren hacer efectivamente así, no hay problema. Y si no hacemos esa asignación ahí, tipo, no le damos el valor que Sería, tendría que ingresar. llamaría al getter. Pero si no hacemos esa asignación ahí, la tendría que ingresar el usuario, ¿o cómo es? ¿No? Bueno, fíjate que unifica la forma en que vos llamás al atributo. ¿Cómo lo unifica? Usando el mismo identificador que tiene el atributo en sí. ¿Sí? Claro. Vos sacás estos dos métodos, ¿no? El comportamiento es el mismo, pero no se va a ejecutar los métodos. Se va a hacer la asignación del valor o se va a obtener el valor de la misma forma.
con un punto de vista, si esto no está, con un punto de vista más estructurado, por así decirlo, y este con un punto de vista orientado a objetos. Porque tiene un método que tiene ese comportamiento y ahí entra toda la tramulla. Bien, ¿me siguen? ¿Tienen duda de algo o no? Sí. Sí. Ah, bien, ya estamos. Ah, no. Casi. Casi, pero ya estamos. Les dejo acá una actividad, dice, crea un modelo agregando clases, por ejemplo, persona y bancos. Y esta es la clase de cuenta corriente que tenemos. Entonces yo los invito a tratar de hacer el UML de esto, ¿sí? Les dejo ahí en el campus un cheat sheet que sería una especie de hoja con un machete. Bien. Un machete de UML que le dice, bueno, si quiero hacer una clase, es así. Si quiero hacer una conexión de clases, es así. Si quiero hacer una interfaz, ¿sí? Pero no escapa de lo que ya decimos la última vez, que es bastante sencillo. Codificar teniendo en cuenta que cada clase va a un archivo y en lo posible implementar paquetes. ¿Sí? Ustedes en Python podrían poner class corriente, abajo otra vez class persona, abajo otra vez class banco, ¿sí? Pero va a tener un archivo que es así y no está tan ¿sí? Así que bueno, ¿qué sería entonces agregar acá? Ya este nombre va a ser un objeto persona, ¿no? ¿Y qué más era? Banco. Y todo esto, vas a tener una clase banco que va a tener una colección de cuentas o de personas, ¿sí? Depende de cómo lo diseñe usted. Las personas van a tener la cuenta corriente tiene una persona. Ya lo dejo a su criterio. Bien. Hagan el UML de eso y después codifiquen. Pero eso para después. Antes de terminar, esto se lo había comentado, ¿sí? Existe una guía de estilo. Porque es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes van a empezar a trabajar con más programadores, ya sean ustedes mismos o otra gente. Y estas guías sirven para que nos entendamos entre todos. ¿Sí? Esto que les mencioné, por ejemplo, de guión bajo, doble guión bajo y demás. Fíjense que si no lo supieran, no sabrían, por ejemplo, la diferencia o por qué estaría saltando ese error de que no puedes acceder al atributo porque está privado. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas. Toda esa colección de guías de usos, o sea, de usos que ya están consensuados entre los programadores, está acá. ¿Sí? Hay varias. La orientación es obligatoria, si no, no te funciona tu programa. ¿Se acuerdan que yo les dije que las líneas, o sea, la orientación estaba dado por un tab? Bueno, un tab es igual a 4 espacios de nivel. 4 espacios. ¿Sí? Hay otras cosas que no... Hay otras cosas más, fíjense. Una sola línea de código no puede tener más de 79 caracteres, si no tiene que ser abajo. Importaciones. No usar wildcard, ¿de acuerdo? Paquete, punto y asterisco. Eso pareciera que no es útil, no se puede usar. Pero eso, bueno, se van a ir topando con este tipo de cosas, no se preocupen de aprenderse todo de un solo saque. Sí, es importante que tengan en cuenta esto, la orientación y esto que les comenté yo de las convenciones de nombres. ¿Sí? Bien, pueden ver ahí el detalle acá. Acá le habías puesto extensiones útiles. Esto es para, bueno, el UML para ambos, ¿sí? Para Java y para Python. Y el Polyglot es para poder abrir archivos IPINB, que son de notebooks. ¿Saben qué son notebooks? Jupyter Notebooks. Los que programaron en Python. Eso. ¿Cómo hago para seguir acá? Les muestro.
Le voy a pedir ya el comando. Muchas gracias. A ver, yo tenía acá. No, espera. Acá estamos en el aula, ¿sí? Uy, qué chiquito se ve. Créanme, esto que está acá es la clase. Este que está acá es la imagen con el detalle del UML. Abre una ventana. ¿Sí? ¿Ven? Este no lo van a usar. Quizás sí, si tratan de hacer alguna especie de autogenerado de su código de un UML. Eso también existe. Existen herramientas que te generan a partir del código un UML y viceversa. ¿Sí? Eso es útil. Perdón, el primero es un paquete, ¿sí? Una colección de clases, de archivos. Interfaces, esto lo vamos a ver cuando estemos en la siguiente unidad. Clases. Las clases tienen el formato que les comenté antes, ¿sí? Una cajita que tiene en el primer cuadrado el nombre de la clase, en el segundo los atributos y en el tercero el método. Esta es una clase abstracta y esta es una clase. Esto lo vamos a ver después. Pero la forma es la misma. ¿Sí? Si hay herencia, se muestra con esta. Estas ya son las relaciones que existen entre las clases, ¿sí? Si hay herencia, tienen esta flechita de implementación, bueno, punteada. Esto no lo van a usar tanto. Este sí, esto no. Todo esto se utiliza más en análisis y diseño, ¿sí? Ya no van a programar, van a hacer dibujitos. Si hay una clase, por ejemplo, la clase persona con cuenta corriente va a estar asociada, ¿sí? Entonces, cuando tengas la cajita de la clase persona con la clase de cuenta corriente, va a estar vinculada por una línea. A eso se referencia con asociación. Si es de una sola dirección, tiene una flechita, que sería el caso este. Bueno, esto es cuando tenés colecciones, ¿sí? El banco tiene muchas cuentas, por ejemplo. Y lo pueden marcar así, ¿sí? Uno y un asterisco. Bueno, ahí no hay mucho más. Y ahí nota. Es mucho más complejo, demasiado más complejo y no hace falta que lo hagamos tan complejo. Que aunque ustedes tengan una caja en donde me digan cuál es el estado, cuáles son las variables, cuáles son los métodos, ya me es suficiente. Bueno, esa es una cosa. Después tenemos acá dos archivos, ¿sí? Si ustedes le hacen clic derecho, no se ve nada seguro, pero si hacen clic derecho y ponen guardar como, les va a mostrar, se va a descargar, ¿sí? Y les va a mostrar algo como, segundo, como esto, ¿sí? Este es Visual Studio Code y tiene un notebook dentro. No sé bien cómo surgió, pero lo más probable es que sea, si viene de notebook, es para tratar de hacer archivos que les permita estudiar cosas de programación más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque te permite hacer bloques, que ese bloque tiene texto, tiene imágenes, lo que sea, que ustedes imaginen, con bloques de código, ¿sí? Acá se ve chiquito, pero bueno. Acá pueden ver cómo con Python puedes importar un valor, una librería, y después imprimir la versión de Python, por ejemplo. Y si le dan al play de acá, lo que hace es ejecutar esa caja, ¿sí? Y fíjense, yo acá les voy haciendo, es un machete, otro machete, pero ejecutable, un machete ejecutable. Acá les puse los tipos de números que pueden llegar a encontrarse con Python, lo pueden ejecutar y ver cómo trabaja. Operaciones aritméticas, manejo de strings, booleanos y operadores relacionales, colecciones, listas, tuplas, diccionarios, métodos para diccionarios, condicionales, if, else, todo ese tipo de cosas, bucles, while, for,
Método de listas, bueno, y así. Y cosas de funciones. Y creo que terminé. Ah, bueno, acá tiene un ejemplo de lo que le había mencionado de por qué pasar por doble, por referencia, cómo funciona, ¿sí? Ahí pueden ejecutarlo y tratar de ver cómo trabaja específicamente cada uno. Y esto de función lambda, que no les pedimos que hagan eso, pero se lo van a encontrar. Y ahí termina. Entonces los doy para que lo estudien y lo usen cuando lo necesiten. Y al mismo tiempo les doy otro archivo. ¿Se abrió? Sí. Que lo que hace es, les da una consigna acá, ¿sí? Ingrese 2 valores por consola y vuelva el producto de ambos si el resultado es menor a 1000, sin no devolver su suma, ¿sí? Y acá les dejo una cajita para que ustedes programen y ejecuten. Traten de hacer esto. La clase que viene arrancamos viendo cómo son las soluciones. Tienen todo el fin de semana. Para esto y para hacer lo que les diga Allen en el práctica. Y también el UML, ¿sí? No se lo voy a corregir, esto es suyo, digamos, para que ustedes practiquen. Y nada más. Bueno, recuerden, la clase que viene vamos a tratar de ver todos estos conceptos, los repasamos a nivel teórico y vemos cómo serían aplicados en Java. Va a ser mucho más sencillo. Python es mucho más quisquilloso no más quisquilloso, sino más abierto a otros paradigmas, entonces está abierto a otros tipos de soluciones que no son orientadas a objetos. Eso es todo. Pueden empezar con la práctica o pueden usar estos 10 minutos de descanso y volver a las 19.